Listo. Ya estamos grabando, como les decía, un gusto tenerlos el día de hoy. Y bueno, hace ya un tiempo atrás que no hacemos este tipo de eventos online. Salimos un poco de la pandemia y todos salimos a correr en nuestras actividades y de cierta manera a recuperar el tiempo perdido. Pero sí, efectivamente, una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que podemos hacer este tipo de actividades online, que son de cierta manera más prácticas, no son ideales, pero son más prácticas y nos podemos conectar desde todo el país y incluso hay personas que están conectadas desde otros países de Latinoamérica. Y eso de cierta manera nos da una flexibilidad y una libertad para poder compartir con ustedes a través de estos espacios. Vamos a tratar de hacerlo en este 2024 de manera más seguida, ya que el año pasado no tuvimos la oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de reclutamiento y vamos a transmitir a algunos conocimientos relacionados con eh, el reclutamiento en el mundo moderno, técnicas de reclutamiento, herramientas de reclutamiento, para que todos puedan mejorar sus procesos de selección en este mundo que es cada vez más complicado porque es muy cambiante, sobre todo en nuestra sociedad. Para los que nos escuchan desde Ecuador, bueno, vivimos situaciones un poco anómalas que se han vuelto normales. Eh, Tenemos que salir corriendo a la casa, a escondernos, salimos otra vez a la calle, nos metemos otra vez, etcétera, etcétera. Hay negocios que cierran lamentablemente por la situación que está viviendo el país, y eso hace que también el mercado se llene de incertidumbre, y eso afecta directamente a el mercado de talento humano, porque eso implica que hay gente que se queda sin trabajo, sí. eh, no necesariamente los mejores, ya vamos a hablar de eso, y, pero al mismo tiempo, si bien es cierto, tenemos un gran mercado laboral, eso no implica que seleccionar personas sea más fácil, de hecho es todo lo contrario. Tenemos también nuevas generaciones que llegan al mercado de trabajo y eso hace que nos cuestionemos el cómo hacemos las cosas cuando estamos buscando personal para una organización. Hay muchísimos temas de los que podríamos hablar. Evidentemente no vamos a abarcar todos el día de hoy. Yo voy a hablar alrededor de una hora y luego va a haber tiempo para dialogar y tener preguntas y respuestas de parte de los que quieran participar y tengan cuestionamientos. Bueno, con relación a Thomas International y las personas que no necesariamente nos conocen todavía, somos una empresa que tiene más de 40 años en el mercado internacional. Fue fundada en 1981 en Estados Unidos, pero su casa matriz actualmente está en Inglaterra. Nosotros en Ecuador estamos desde hace aproximadamente 15 años y esencialmente nos dedicamos a entender el comportamiento humano a través de la ciencia de la psicometría. Dice algunos de nuestros clientes, no son nuestros clientes, pero cierta información sobre Thomas. Tenemos más de 11.000 clientes activos, tenemos oficinas en más de 60 países y realizamos más de 23 millones de evaluaciones. Cada 36 segundos, todos los días, se realiza una evaluación de Thomas International en el mundo. Y una de las características que nos define como empresa es que nuestro conocimiento está basado en la ciencia, invertimos muchísimo en investigación y desarrollo, y para nosotros es muy importante la calidad de ese conocimiento científico que compartimos con nuestros clientes para que sus procesos de selección y desarrollo sean los más asertivos, los más claros y los más eficientes posibles.
Antes de avanzar con relación al tema ya propiamente tal, me presento yo. Mi nombre es Fernando Blas, soy el Country Manager de Thomas International aquí en Ecuador. Soy gerente general también de Agencia 7 Consultores, que es una empresa de selección de personal, de headhunting, y tenemos muchísima experiencia en el mercado ecuatoriano y latinoamericano haciendo procesos de búsqueda de talento. Tenemos un equipo especializado en búsqueda de talento. Antes de trabajar aquí en Ecuador, trabajé muchos años, cerca de 10 años en Francia, en una multinacional, el grupo Renault-Nissan, en el sector automovilístico, desarrollando estrategias de lanzamiento de productos a nivel internacional, sobre todo en Europa. Y también soy director en Guayaquil de una escuela de filosofía. Mi segundo trabajo es ser profesor de filosofía. Entonces, el conocimiento de la filosofía la combino con el conocimiento en los misterios del comportamiento humano en el ámbito laboral. Ahora, una particularidad con relación a esta clase el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alcen la mano y yo les respondo. De preferencia, no me envíen muchos mensajes por el chat, que no lo suelo ver. Más bien, si tienen una pregunta, alzan la mano y así va a ser más fácil y entramos en un diálogo. Y si no, al final de la clase conversamos un rato. ¿Por qué darle importancia a los procesos de selección? Bueno, les comparto algunos datos. Los jefes se arrepienten del 20% de sus contrataciones en posiciones comerciales. Los jefes se arrepienten del 20% de sus contrataciones en posiciones comerciales por una sencilla razón, porque los ejecutivos comerciales no dan los resultados esperados. Se dice en la actualidad, estudios en Latinoamérica no hay muchos, en Europa y en Estados Unidos hay más, pero que los errores de contratación de personal en el mundo actual post pandemia llegan alrededor del 40%. Un estudio realizado en Europa realizado a gerentes generales y gerentes de talento humano, directores de talento humano, decía que más o menos el 40% de los procesos son eh, errores de contratación. Es decir, nos equivocamos casi en la mitad de las personas que contratamos eh, de manera normal. Un estudio de la Society for Human Resource Management encontró que las empresas con un proceso de selección formal tienen un 50% menos de probabilidades de contratar a un candidato inadecuado, ¿ya? Es decir, que tener un proceso claro, formal y establecido de contratación puede reducir en un 50% las probabilidades de contratar gente equivocada. Ahora, me van a decir, sí, bueno, yo tengo una persona que hace selección de personal. Pues no es suficiente. La selección de personal, más allá de la experiencia que muchos puedan tener, implica el desarrollo de un arte, y es de ese arte del que estamos hablando el día de hoy. El costo promedio de contratar a un candidato inadecuado es de alrededor de $15,000, dependiendo evidentemente de el país y el tipo de posición. Pero hay fórmulas. De hecho, hoy día no vamos a hablar de las fórmulas porque la gente de talento humano por lo general no somos tan diestros con los números, pero les voy a dar datos. Eh, Imagínense un ejecutivo comercial que gana en promedio $1,500. ¿Qué es lo que pasa si yo me equivoco en la contratación de ese ejecutivo comercial? Bueno, hay un sinnúmero de costos asociados a ese error de contratación. Ustedes saben que el equipo comercial por lo general es el nervio de la guerra de una organización. Si la organización puede tener extraordinarios productos y servicios, pero si no lo sabe vender, no pasa nada, no tiene muchas probabilidades de sobrevivir en el mercado. Entonces, cuando yo contrato mal un ejecutivo comercial, un jefe comercial,
lo que va a suceder es que la persona no va a alcanzar sus resultados. Número uno, eso quiere decir que me cuesta su salario, pero me cuesta lo que no estoy vendiendo también, ¿ya? Y en un momento determinado voy a tener que despedir a esa persona. Y si yo despido a esa persona o se va esa persona porque simplemente era irresponsable y no daba los resultados o tenía mucha presión, yo voy a tener un hueco de lo que no estoy vendiendo, ¿ya? Y a eso de ahí, a esos errores de contratación, yo le puedo ir sumando y sumando y sumando otros costos asociados a el hecho de equivocarme en la contratación. Es decir, tengo los resultados que no se dan, tengo la vacante cuando despido o se va la persona, tengo los costos de realizar una nueva contratación y esos costos implican gente de talento humano, gente especializada dentro de la organización que está haciendo entrevistas, evaluaciones, assessment, un proceso de, bueno, anuncios y demás, y luego un proceso de onboarding que implica una inducción y una toma de aceleración en la curva de la eficacia del rendimiento de la persona dentro de la organización. Es decir, que la persona no va a dar resultados en el día 1, ni en el día 2, ni en el día 15, cuando ingresó a la organización. Los resultados del 100% van a tomar un tiempo, por lo general no es menos de 6 meses. Y no estoy hablando solo de equipo comercial, estoy hablando en general las personas que ingresan a trabajar a una organización. Cálculo rápido, mínimo 6 meses del salario de una persona. Eso es lo que cuesta un error en la contratación. Mínimo 6 meses. Hay consultores que calculan hasta 18 meses del salario, dependiendo del tipo de posición, evidentemente, y dependiendo también de el salario que va a ganar esta persona, qué tan especializado es en su rama, en su profesión. Entonces, en términos generales, por medio, $15,000 lo que nos costaría un proceso de selección. Bueno, hablé un poquito de Thomas International, somos una empresa, les decía, especializada en la ciencia del comportamiento humano. Tenemos evaluaciones psicométricas, entre otros servicios que ofrecemos de consultoría y diagnóstico en el ámbito profesional. Em, Thomas ha evaluado más de 156.000 posiciones ejecutivas en cerca de 76 países y nuestra experiencia en el ámbito del comportamiento humano nos ha permitido analizar data de los últimos 15 años para entender los misterios de los profesionales de éxito. Y gracias a esa información es que el día de hoy podemos compartir en parte el conocimiento que estamos compartiendo. Ahora, bien, la pregunta que habría que hacerse es si cuesta tanto y es tan importante finalmente, porque muchas veces lo que sucede es que las empresas no le dan la suficiente importancia a sus procesos de selección y reclutamiento. Eh, Nos equivocamos y esas equivocaciones generan costos, ya los vimos. Habría que preguntarse por qué nos equivocamos tanto. La primera respuesta que yo podría dar es que en muchas empresas en Latinoamérica todavía se está viendo a las personas como un mero recurso. Y claro, es mejor hablar de talento. Hoy día se habla en muchas organizaciones de talento humano y no de recursos humanos. Y ahora uno podría decir, bueno, es simplemente una moda y un cambio de nombre, pero en realidad tiene sus implicaciones. Y claro, una organización no es nada sin talento. Yo puedo tener máquinas extraordinarias, puedo tener marcas extraordinarias y puedo tener ideas extraordinarias, pero si yo no tengo talento para hacer prosperar a esa organización, eh, me quedo en nada. A la final no voy a tener muchas chances de sobrevivir en el mercado. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Bueno, hablábamos de los errores de contratación. Aquí les comparto un dato de lo que cuesta contratar a un vendedor ideal en Estados Unidos. Gastamos mucho tiempo y dinero contratando al vendedor ideal. De hecho, la empresa promedio en Estados Unidos gasta unos $4,000 en contratar a un nuevo empleado, tardando hasta 24 días en cubrir un puesto. Eso es lo que cuesta contratar. Si vamos a respuestas más de fondo,
Bueno, en primer lugar, la experiencia laboral anterior solo predice el 16% del éxito en el trabajo. Muchas veces nuestros procesos de selección los basamos en la experiencia y yo estoy buscando simplemente eh, gente que tenga experiencia. Y evidentemente es importante, pero nosotros a menudo nos encontramos con clientes que cuando nos piden que les seleccionemos gente nos dicen, tiene que tener experiencia en esto, es lo único que requiero, ¿ya? Pero lo que muestran la data actual es que solo predice el 16% del éxito en el trabajo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que hoy en día se está considerando muchísimo más otras características de los individuos y no solamente experiencia. Y hay muchas empresas que comienzan a contratar sin miedo y sin prejuicios personas con poco o cero experiencia en su rama específica, porque saben que en realidad lo que predice el éxito son otros factores y otros elementos relacionados al comportamiento humano y a las personas. Por otro lado, los factores de personalidad y la inteligencia general predicen entre el 31 y el 65% del éxito en el futuro. Es decir, hay otros elementos que no son ni la experiencia ni los estudios que son un predictor mucho más confiable del éxito de una persona en el futuro. Ahora, uno podría decir, bueno, el 65% es bajo y 31% es mucho más bajo. Sí, pero 16% es más bajo todavía. Es decir, no hay nada que te ayude a predecir el 100% del éxito futuro de una persona en una posición profesional. Y es por eso que es necesario que combinemos un sinnúmero de elementos que nos ayuden a poder tomar una decisión inteligente. Uno de los errores que vemos muy seguido en el ámbito de contratación es que muchas empresas hacen unas matrices que se ve muy bonito, ¿ya? Y en la matriz ponen data, ¿ya? Entonces, en esta prueba de estilo comportamental sacó tanto, el 65%. En estas preguntas que les hicimos técnicas sacó el 75%. Y acá, y comienzan a sumar y al final sacan un promedio. Pero lo cierto es que el ser humano corresponde a el mundo de la complejidad y la complejidad no es lineal. Y por lo tanto, yo no puedo hacer sumas y restas para definir si una persona efectivamente va a tener éxito en una posición. Se requiere talento humano y se requiere conocimiento y desarrollar un arte para efectivamente poder predecir de forma más confiable esas capacidades que debe tener la persona para desarrollar un trabajo eficaz en el futuro. Ahora bien, evidentemente hay herramientas y hay conocimientos que nos van a ayudar a que nosotros podamos estructurar un proceso claro e indicadores claros que nos vayan a ayudar a tomar decisiones inteligentes y confiables. Solo el 10% de buenos candidatos con experiencia y grandes habilidades está buscando trabajo en la actualidad. Y esto es importante con relación a lo que yo mencionaba al inicio, que hoy día nos encontramos en un mercado donde hay en realidad más donde buscar en apariencia, porque hay más gente sin trabajo en general en Latinoamérica, la cosa está complicada y todos los años hay mucha gente que sale de las universidades, mucha gente que sale de las universidades, pero no hay la experiencia adecuada, en primer lugar. En segundo lugar, no hay las habilidades adecuadas, las competencias adecuadas y evidentemente no hay experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos encontramos en una aparente situación de comodidad porque hay donde buscar, ¿ya? Hay profesionales en el mercado, pero la paradoja es que esos profesionales que están en el mercado no necesariamente
son los mejores y no están respondiendo a las técnicas tradicionales de búsqueda y selección de personas. ¿Ok? Ahora, hay un 10% porque efectivamente hay empresas que cierran y hay gente que se quedó sin trabajo por razones que no necesariamente son ideales. Yo les decía al inicio de mi presentación, yo trabajé en el grupo Renault-Nissan hace unos años atrás en Francia y tenía un compañero que siempre decía lo siguiente, decía, porque en un momento determinado se comenzó a un proceso de reducción. Era una empresa muy, muy grande y comenzó en un proceso de reducción de personal a nivel internacional, como todas estas grandes empresas. Y él decía, y tenía una particularidad además la empresa, la particularidad era que había una muy, muy baja rotación. Por lo general la gente que entraba a trabajar en esa empresa se quedaba 15 20 30 años o toda su carrera profesional, ¿ya? Y él decía siempre, en el momento en que todos los buenos se hayan ido, nos habremos quedado entre nosotros. Y era un tipo que tenía mucho tiempo trabajando ahí. Entonces decía, en el momento que todos los buenos se hayan ido, nos habremos quedado entre nosotros. Y era una broma que hacía él, que era uno de los buenos, pero la realidad es que sí, efectivamente, los buenos consiguen trabajo más rápido. ¿Ya? Entonces, los buenos también pueden abandonar el barco más rápido. No solo las ratas abandonan el barco más rápido, también los buenos pueden abandonar el barco más rápido. Eh, y eso implica que eso está muy bien para ellos, pero para nosotros que somos los que estamos en el negocio difícil de la contratación de personal, eh, lo que va a suceder es que siempre se nos va a complicar más. Y yo siempre le digo a mi equipo que las empresas nos contratan a nosotros porque nuestro trabajo es difícil, afortunadamente para nosotros. Pero claro, nos contratan porque nuestro trabajo es difícil. Entonces, no hay procesos sencillos. Todos los procesos son complejos. Em, ¿Qué retos nos encontramos actualmente en el reclutamiento moderno? Vamos a hablar de cuatro. En primer lugar, los mejores candidatos siempre tendrán un empleo remunerado independientemente de las condiciones económicas. Un poco lo que decía hace un momento. Hay gente que ya está en el mercado y ya está. Y siempre va a tener un empleo porque son buenos y son valiosos. Los candidatos más demandados no están buscando en las bolsas de trabajo tradicionales su próxima oportunidad. En los procesos tradicionales estamos acostumbrados a, voy a poner un anuncio pagado aquí y con eso ya, puf, voy a solucionar mi problema. Pero la realidad es que los buenos candidatos no están ahí. Están buscando de otra manera, a través de relaciones, LinkedIn, colegios especializados, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente están buscando de la manera tradicional. Por lo tanto, nosotros tampoco nos podemos poner a buscar de la manera tradicional. Los candidatos están investigando más que nunca antes de postularse. Un buen candidato lo que hace es que investiga a fondo la empresa, no solo a través de Internet, sino a través de referencias, para saber si efectivamente es una buena empresa empleadora, porque yo puedo tener buenas marcas y no necesariamente ser una buena empresa. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso ahí. Los filtros tradicionales usados en reclutamiento no están dando los resultados esperados. Y vamos a hablar de esos filtros tradicionales ahora. Em, ¿Cuánto tiempo nos toma en promedio juzgar la confiabilidad, competencia, simpatía o agresividad de otra persona? Me gustaría, para ver si estamos ahí, si estamos despiertos, que me den respuesta. ¿Cuánto tiempo? Y en este caso sí lo pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos toma en promedio juzgar la confiabilidad, las competencias, la simpatía o la agresividad de otra persona? ¿Quién me da una respuesta? Pueden escribirlo en el chat. Sin miedo, no hay respuestas tontas aquí.
¿Cuánto tiempo me toma juzgar a otra persona? ¿Cuánto tiempo me toma hacerme una percepción? Janine dice al menos un año, ¿no? ¿Quién me da otra respuesta? Yo diría que es menos, en realidad. Ok, ahí están apareciendo las respuestas. Michelle dice un año, Andy dice que 30 días aproximadamente, promedio 2 a 3 meses. Patricio, 6 meses. Mariuxis, 6 meses, un mes. La simpatía o veracidad en menos de 5 minutos, dice María Paula. Una parte en proceso de selección y luego unos 6 meses luego de la contratación, dice Mónica. Bueno, etcétera, etcétera. Tenemos una multitud, lo que dura la evaluación, dice Alexandra Mero. Eh, yo creo que desde una primera interacción se puede juzgar, dice Melanie. Em, Hay varias respuestas con relación a esa pregunta que podría parecer un poco capciosa, pero en realidad nosotros juzgamos en microsegundos, ¿ya? Es cierto que conocer una persona nos va a tomar muchísimo tiempo. Y a veces uno puede incluso estar trabajando con una persona durante un año y si no la puse a presión y no la saqué de su zona de confort, incluso después de un año, 2 años, no voy a conocer realmente a fondo esa persona. Pero eh, juzgar es muchísimo más rápido, ¿ya? El juicio se hace de manera inmediata. Un estudio publicado por la revista Psychological Science encontró que los participantes fueron capaces de formar impresiones precisas de la confiabilidad, la competencia, la simpatía y la agresividad de otra persona en solo 100 milisegundos. ¿Cuánto es 100 milisegundos? 100 milisegundos es 0,1 segundos. Hay otros estudios que son más decentes y dicen que son 0,7 segundos. Bueno, en todo caso, entre 100 milisegundos y 700 milisegundos, es decir, microsegundos, es menos de un segundo. En menos de un segundo, yo ya me hice una idea de una persona. Y ahora hay que entender algo con relación a lo que estoy diciendo. No se trata de mi intención, ¿ya? Es decir, no, lo que pasa es que a mí me gusta entender a las personas y reflexionar, etcétera. Este proceso del que estamos hablando es un proceso inmediato, automático en el ser humano. Funciona incluso así yo no quiera. Tengo que entrenarme mucho para poder bypassear este comportamiento humano, que como les digo, es natural y que responde a los instintos del ser humano. Ya vamos a hablar un poquito de eso ahí. Ahora, esto de aquí es bueno y malo. Es bueno porque efectivamente yo me hago rápido una idea, tac, tac, tac. Por ejemplo, hoy en día, es chistoso, pero no tanto. Hoy en día, para la gente que vive en Guayaquil, por ejemplo, cuando suena una moto y uno está por la calle y uno se pone pilas. Y si no doy la vuelta y hay dos en la moto, estoy listo a salir corriendo. ¿Ya? Es chistoso, pero no es tanto. ¿Ok? Entonces resulta que estos comportamientos son prejuicios. Y lo primero que va a suceder es que aparecen estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? Bueno, un estereotipo es una caricatura, por decirlo de manera sencilla. Es decir, a partir de ciertas características que yo creo que representan a un tipo de personas, sea por el color de su piel, étnico, nivel social, educación, género, etcétera, etcétera, creo una caricatura de la persona. Es decir, esas características se exageran y al final del camino no necesariamente representan lo que son, ¿ya? Y la realidad es que todos tenemos estos estereotipos en nuestra cabeza de cómo son a o B o C tipo de persona. Y eso de ahí, cuando nosotros no lo concientizamos y le prestamos atención durante un proceso de búsqueda y selección, lo que va a suceder es que al final estamos sesgando nuestro proceso y matamos la diversidad.
Y la diversidad es súper importante en un proceso de selección. Y hay un sinnúmero de estereotipos y prejuicios que nos acompañan. Todos los tenemos, por más que yo diga, no, yo no soy una persona prejuiciosa, sí, todos lo somos. Y si nosotros no trabajamos en eso, se complica. Tenía una cliente hace un tiempo atrás que me decía, Fernando, yo no quiero que me presentes a ningún candidato con tatuajes, por ejemplo, ¿ya? Y hoy en día la mitad de la población tiene tatuajes, entonces complicado no buscar personas con tatuajes. ¿Y por qué razón? Porque las personas que tienen tatuajes son delincuentes, ¿ya? Entonces, claro, ese tipo de estereotipos nos complican la vida. Ahora, esos prejuicios vienen ¿de dónde? De sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es justamente el instinto animal del ser humano que se va a despertar. Eh, Son muy útiles en realidad esos sesgos cognitivos en el mundo de la supervivencia. Aquí vemos una imagen de unos cavernícolas, por decirlo de alguna manera, que están cazando a una presa. Y efectivamente estos sesgos fueron desarrollándose con nosotros desde los inicios de la humanidad. Entonces, cuando yo tengo estos sesgos cognitivos, porque viene del cerebro, automáticamente nuestro mental toma decisiones inconscientes que nos permiten juzgar entre blanco y negro, de día y de noche, correcto e incorrecto. Y cuando yo veo a una persona, veo algo al frente mío, rápidamente sé si hay un peligro o no hay un peligro. De hecho, en el mundo animal lo encontramos también, este tipo de sesgos y este tipo de comportamientos. Por ejemplo, un león, esto es curioso, el león eh, le teme mucho más al hombre blanco que al hombre negro, porque en el inicio de los tiempos, el hombre blanco cuando llegó a África, que era donde había leones, llegaba con una escopeta, entonces podía matarlos desde más lejos, y el hombre negro utilizaba una lanza. Curioso, desarrollaron ese comportamiento, ¿no? Ese prejuicio, y ese prejuicio en ese caso está bien. Pero el problema es que nosotros que estamos detrás sentados de un escritorio en nuestro día a día laboral, también tenemos estos prejuicios que hacen que juzguemos a las personas rápidamente. Y esto nos puede jugar malas pasadas durante entrevistas de trabajo o durante un screening cuando estoy eligiendo candidatos. Los sesgos cognitivos afectan las entrevistas de trabajo. Eso se llama el sesgo de la entrevista. Las expectativas u opiniones del entrevistador interfieren con el juicio del entrevistado. Esto puede afectar el resultado positiva o negativamente, y estas ideas preconcebidas pueden influir tanto consciente como inconscientemente en el juicio. Por ejemplo, un entrevistador puede decidir que el candidato no encajaba bien en la organización porque su apretón de manos no fue lo suficientemente fuerte al comienzo de la entrevista, o porque no se hizo suficiente contacto visual al responder las preguntas. Estos son tipos extremos, pero muy comunes de resultados negativos en el sesgo de la entrevista. Y efectivamente, a veces nosotros decimos, lo que pasa es que no me miraba a los ojos, lo que pasa es que a mí me gusta que me den la mano fuerte. A mí me gusta saludar a la gente con besos, o no me gusta que me saluden con besos. Y hay que entender que todos esos comportamientos responden también a el estilo comportamental de las personas. Y ese estilo comportamental de las personas no es bueno ni malo. Hay que entender si ese estilo comportamental es válido para una posición determinada o no. Entonces, en primer lugar, el primer consejo es sacarse esos sesgos de la cabeza, y por lo tanto tengo que concientizarlos, tengo que entender cuáles tengo y cuáles me ayudan y cuáles no me ayudan durante mi trabajo para poder elegir mejor a las personas. Les comparto algunos sesgos cognitivos con los que me puedo encontrar durante una entrevista de trabajo como entrevistador, ¿no? Cuestionario inconsciente, el primero. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder que el entrevistador haga ciertas preguntas a ciertos candidatos y a otras no, ¿ya? Por ejemplo, hombre-mujer. A la mujer le pregunto si está casada y si tiene hijos, y a los hombres no, ¿ya? Hay, por ejemplo, clientes que nos dicen, no, es que yo no quiero mujeres de tal edad porque después se van a embarazar. ¿Ya? O puede darse el caso que yo a un hombre blanco le pregunte y lo cuestione a fondo sobre sus estudios universitarios,
Y si viene alguien que es de origen indígena, no le pregunte nada de eso sobre su educación, ¿ya? Entonces, cuestionario inconsciente me va a llevar a tomar decisiones erróneas. Énfasis negativo, importante también. En mi escala de valores personal, tal vez le voy a dar más énfasis a ciertas características negativas que a las características positivas que tiene la persona. Es decir, que cuando encuentro algo negativo, que por lo menos para mí es negativo, va a pesar muchísimo más que todas las cosas buenas que pueda tener esa persona como candidato. Y por lo tanto, hay un sesgo. Efecto halo. eh, Responde a su experiencia actual o su última experiencia. Entonces yo considero que esa última experiencia lo representa todo. Y resulta que trabajó los últimos 3 meses en A compañía, que es extraordinaria. Y yo digo, no, el tipo es buenísimo, sí, pero espérate un ratito, recién tiene 3 meses ahí. O lo contrario, que su última experiencia no haya sido tan buena o que esté desempleado en este momento. Entonces, invalido todos los años de experiencia que tiene con anterioridad. Entonces, ese es el efecto halo. Ruido cultural. Puede darse el caso también que los candidatos respondan a preguntas que son políticamente correctas, o mejor dicho, sus respuestas son políticamente correctas. ¿Qué quiere decir eso ahí? Respondo cosas que creo que el entrevistador quiere escuchar. Y si el entrevistador no es bueno, va a aceptar cualquier tipo de respuesta. ¿Ya? Entonces, yo les comento cosas que encontramos en nuestra experiencia haciendo selección de personal. Una pregunta que yo siempre hago, ¿qué hace en su tiempo libre? Pregunta de cajón. Cualquier persona de mi equipo que ha hecho una entrevista conmigo o que yo le he hecho una entrevista sabe que yo voy a preguntar qué hace en su tiempo libre. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque me interesa saber si está vivo o no. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dan respuestas como, no, yo estudio, yo leo cosas relacionadas con mi profesión, etcétera, yo sé que todo eso es mentira. No, no que la gente estudie ni que de vez en cuando lea cosas relacionadas con su profesión, o leo libros también, no es que yo leo libros. El promedio de lectura de libros en Ecuador, por lo menos, es de 0,5 libros al año. Entonces, imagínense, cuando me dicen yo leo libros, sí, todos los que estamos aquí leemos libros, pero la mayoría de la población lee muy poco. Entonces, la gente da respuestas que son políticamente correctas, que yo creo que el entrevistador le van a parecer bien. Pero yo como entrevistador, por el otro lado, tengo que tener la capacidad de entender realmente si esa pregunta, si esa respuesta es una respuesta cierta, en primer lugar. No tengo yo por qué como entrevistador aceptar cualquier tipo de respuesta. Esa es una falsa cortesía que me está perjudicando a mí en mi trabajo y en segundo lugar está perjudicando al candidato porque le estoy haciendo perder el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, tengo que salir a buscar la verdad. ¿En qué sentido tengo que salir a buscar la verdad? Tengo que buscar lo real. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yo prefiero que me digan, a mí me gusta salir a farrear. Me gusta muchísimo más esa respuesta que la respuesta, no, yo estoy con mis hijos y estudio cosas de mi trabajo. Eso de ahí, para mí, lo que me dice esta persona está muerta en vida. Suena feo, pero en todo caso no hay nada más, no hay nada de qué agarrarme. Yo lo que estoy buscando para una posición es alguien que realmente tenga la capacidad de imaginar, de proyectarse en el futuro y de ser proactivo con relación a su trabajo y mil cosas más en la vida. ¿Ok? Sesgo de confirmación. Este es otro gran error de los entrevistadores. Por lo general, yo observo mucho que los entrevistadores están desesperados por encontrar a la persona adecuada y le comienzan a hacer preguntas que son para ser confirmadas. Pero usted sí tiene experiencia manejando un ERP, ¿verdad? Bueno, si me lo estás diciendo así, yo no quiero que te sientas mal, así que te voy a responder que sí, ¿ya? Pero usted sí ha vendido en tal zona y este tipo de productos. Bueno, si tú me lo estás diciendo, te respondo que sí. Entonces, muchas veces lo que sucede es que hacemos preguntas que buscamos como seleccionadores que sean
con que las respuestas sean las correctas. Es decir, quiero creer, ¿ya? Es cuando a una chica lo está engañando el novio, pero yo quiero creer que es mentira. Más o menos así, para que se lo entienda de otra manera. Ese sesgo de confirmación es uno de los mayores errores que puede tener un entrevistador. Sesgo de actualidad está relacionado con el efecto halo, el hecho de que valoro más la información de los últimos tiempos y de lo que está haciendo en este momento que lo que ha hecho en general en su vida. Sesgo de similitud. El sesgo de similitud es un sesgo que hace que me agraden más las personas que se parecen a mí que a otras personas, ¿ya? Es decir, estudiamos en el mismo colegio, a los dos nos gusta Barcelona, los dos hacemos CrossFit, entonces ya hay un match y la persona me resulta agradable. Y está bien para iniciar una conversación y relacionarse con el candidato, pero uno tiene que tener como consultor de selección la capacidad de hacer un ejercicio de abstracción. ¿Qué quiere decir un ejercicio de abstracción? Abstraerse de la situación y entender que mi yo personal y mi yo consultor de selección no son la misma persona, ¿ya? Tenemos los mismos valores, pero no somos la misma persona, porque yo no estoy contratando a un amigo para que me haga de amigo, estoy contratando a una persona que va a generar un resultado positivo para la organización, ¿ok? Errores en síntesis que observamos en la contratación. Selección basada solo en hard skills, es decir, solo lo más importante en mi proceso de selección son las habilidades duras. Sabe Excel avanzado, ha participado en un proceso de implementación de SAP, suficiente, contratado. Es importante, pero no es lo único. Selección basada solo en la educación universitaria. Es que tiene una maestría en talento humano. Listo, contratado. Selección basada solo en la experiencia. Bueno, es que es una persona que ya tiene 10 años trabajando en el área financiera, entonces es bueno. Y ha sido jefe financiero, ergo va a ser un buen jefe financiero para mí. Sesgos cognitivos es lo que acabamos de ver en este momento. Cuando yo tengo estos prejuicios y no soy consciente de mis prejuicios, puedo equivocarme en el proceso de contratación. Ausencia de indicadores. Si yo no tengo indicadores, no sé si mis procesos de selección son buenos o no son buenos, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo eliminar los errores en la contratación? Lo primero que yo diría es, hay que hacer confianza a la ciencia. Y la ciencia del talento humano ha desarrollado hoy en día herramientas y procesos que nos van a ayudar a eliminar esos errores en la contratación. En el cuadro que ustedes están viendo en la pantalla, estamos viendo un estudio que muestra la eficacia de diferentes técnicas utilizadas en procesos de selección para predecir el éxito futuro de una persona en una posición laboral, ¿ya? Hay más elementos, aquí lo hemos resumido bastante. Por ejemplo, pruebas basadas en la escritura y otro tipo de test psicológicos, como el hombre bajo la lluvia, etcétera, etcétera, tienen cero correlación con el hecho, por si acaso lo máximo es 1, ¿ya? Va de 0 a 1. Es un índice de correlación este de aquí. Tienen cero correlación. La experiencia tiene un punto 16 de correlación. Luego hay otros elementos que nos van a llevar a ser mucho más precisos en nuestro proceso de selección. Pruebas relacionadas con la personalidad y el comportamiento, dependiendo del tipo de prueba, evidentemente, pero tienen punto 41, que ya es muchísimo más alto. Entrevistas estructuradas. Una entrevista estructurada es una entrevista que va a trabajar en preguntas objetivas, preguntas basadas en valores, killer questions, ya vamos a hablar de killer questions, que son preguntas asesinas, no me gusta mucho el término en español, y finalmente en assessment centers, cuando mi entrevista realmente está estructurada y es una entrevista profesional, efectivamente me va a ayudar a predecir mejor, y finalmente la inteligencia general, que es la capacidad para identificar la entrenabilidad o la agilidad en el entrenamiento de las personas,
va a ser muchísimo más eficaz para predecir este futuro éxito de una persona en el ámbito laboral. ¿Qué factores permiten identificar el potencial humano cuando hablamos justamente ya de técnicas y herramientas que nos vayan a ayudar? Nosotros consideramos que hay un trípode, una combinación triple de características humanas que de cierta manera me van a ayudar a ser preciso en mi proceso de búsqueda. En primer lugar, la capacidad cognitiva de los individuos. Cuando hablamos de la capacidad cognitiva, estamos hablando de la agilidad mental que tiene una persona para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a nuevas situaciones. Ya vamos a hablar un poquito más allá de eso ahí. En segundo lugar, rasgos de personalidad. ¿Por qué los rasgos de personalidad? Porque a partir de cierta edad, los rasgos de la personalidad relacionados con inteligencia emocional, potencial de ciertas características y de ciertos rasgos, no se mueven más, ¿ya? Es decir, no cambian, se estabilizan y para hacerlos cambiar hay que hacerlos cambiar de manera voluntaria a través de entrenamiento, desarrollo de nuevas capacidades internas, etcétera. Entonces, los rasgos de personalidad, como son estables, son buenos predictores. Y finalmente, el estilo conductual. El estilo conductual nos permite entender cuál es el comportamiento preferido de las personas en diferentes situaciones. Vamos a hablar un poco de los tres. Y vamos a comenzar con los rasgos de la personalidad. ¿Quién ha visto MasterChef? En Ecuador, MasterChef está de moda, ¿ya? Y ahorita hay un MasterChef Celebrities. Eh, ahora, eh, es un programa bien interesante, ¿ya? Digo, la franquicia te engancha, entonces uno se pone a ver MasterChef, a pesar de que los participantes no son ninguna lumbrera, uno se engancha, se va enganchando con los retos, con todo lo que hay alrededor. Y yo me puse a ver algunos cuantos capítulos y me hacía la pregunta de, ¿qué es lo que lleva a estas personas a continuar en la competencia por un lado y qué es lo que lleva a considerar que estas personas son famosas? Y si hablamos de que son famosas es porque tienen un éxito relativo, ¿ya? Es decir, para llegar a ser famoso tengo que ser exitoso. Y es curiosa esa relación porque uno piensa, no, uno simplemente tiene que hacer tonterías y hacer medio gracioso y así me hago famoso. Y sí, yo puedo ser famoso por una tontería que hice que se volvió viral, pero esa fama dura poco, ¿ya? Hay casos famosos en Ecuador, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza un mal ejemplo de a un tipo que le decían tres garrotazos porque algún día mandó un audio bastante vulgar, chistoso, pero muy vulgar, que se hizo famoso, y el tipo se hizo famoso. Bueno, la fama le duró 3 días, ¿ya? Y esta gente que está en MasterChef, ¿ya? Es famosa a medias, ¿ya? Pero lo interesante es que cuando uno observa su comportamiento, nos vamos a dar cuenta que en realidad tienen ciertas características en común, ¿ya? De cierta manera, todos están orientados a los objetivos y se esfuerzan por alcanzar los objetivos, independientemente de los obstáculos de la vida, independientemente del tipo de objetivo que tengan, pero son capaces de alcanzar objetivos a largo plazo. Yo soy cantante, yo soy actor, yo soy gestor de contenido, etcétera. Puede gustarme o no, pero tienen éxito en lo que hacen. En segundo lugar, tienen una alta capacidad para soportar estrés y presión. En tercer lugar, tienen creatividad y tienen una capacidad para hacer las cosas de manera creativa y encontrar diferentes soluciones. En cuarto lugar, tienen una capacidad para asumir riesgos controlados y para afrontar conversaciones difíciles. En quinto lugar, tienen una alta capacidad para enfrentarse a situaciones de incertidumbre y a escenarios complejos y ambiguos. Y finalmente, son competitivos. 6 características que de cierta manera definen a estas personas. ¿Y cuáles son los que primero se van?
los que tienen menos estas características, ¿verdad? Y los que se quedan más tiempo es porque tienen muy acentuadas estas características. Ahora, yo hice el ejercicio de compararlo justamente con una herramienta que tenemos nosotros que se llama HPTA, que nos permite medir y predecir el potencial de las capacidades humanas para posiciones profesionales, ¿no? Y las preguntas que responde son las siguientes: ¿llegarán a sus objetivos de largo plazo? ¿Tienen capacidad para manejar estrés y presión? ¿Cómo manejan el cambio? ¿Qué tan creativos son? ¿Se sienten cómodos con lo desconocido, no? ¿Están abiertos a nuevas formas de trabajar? ¿Cómo afrontan conversaciones difíciles? ¿Pueden tomar riesgos controlados? ¿Prosperarán en un entorno competitivo, no? Eso nosotros lo traducimos a través de alrededor de 5 años de investigación internacional en una prueba que se llama HPTA, que utilizamos justamente para procesos de selección. Y esta prueba mide 6 rasgos de la personalidad: la autoexigencia, ¿no? Que me permite entender si voy a lograr mis objetivos de mediano y largo plazo; la adaptación, que me permite entender si soporto estrés y presión; la curiosidad, que me permite entender el nivel de creatividad que tengo; el enfoque del riesgo, que está relacionado con la capacidad para enfrentar riesgos controlados y conversaciones difíciles; la aceptación de la ambigüedad, que está relacionada con la capacidad de manejarme en escenarios de incertidumbre y escenarios complejos; y finalmente la competitividad. HPTA es una prueba que nosotros utilizamos en procesos de selección para entender la personalidad de las personas. En segundo lugar, ¿no? Es importante entender qué tan entrenables son las personas y cuál es su capacidad cognitiva. Y es importante entender de qué hablo cuando hablo de capacidad cognitiva. Y les pongo esta imagen que ven en la pantalla para que se entienda de otra manera. Hay personas que dicen, ok, yo voy a correr, ¿ya? Y yo comienzo a correr una vez a la semana, 2 veces a la semana. Mi objetivo es participar en una maratón, ¿ya? Pero resulta que en esa maratón participan muchas personas y están los profesionales de la maratón, que son los que vemos del lado derecho. Esos profesionales de la maratón son los que van a llegar primero y más rápido, ¿ya? Y ahí está Kipchoge, o como se pronuncia su apellido, y todos estos grandes maratonistas kenianos y de otras nacionalidades famosos a nivel mundial. Y en el otro extremo tenemos a la gente que lo toma como un hobby. Aquí tenemos unos que están disfrazados de pastel, de cohete, de lo que sea, ¿ya? Y dicen, bueno, yo voy ahí y termino caminando, ¿ok? Pero yo hago mi maratón. Y en el medio tenemos a esos que se levantan a las 6 de la mañana y que tienen un programa de entrenamiento, pero que es un hobby, pero lo hacen bien, ¿ya? Entonces vemos que hay diferentes categorías. Todos pueden correr la maratón, pero no todos van a ser eficaces y no todos van a llegar primero, ¿ya? Sucede mismo en el ámbito profesional y esto lo vamos a extrapolar a las capacidades cognitivas del ser humano. Hay personas, todos podemos sumar 2 más 2, ¿ya? Vamos a hacer una más compleja: 15 más 17. Todos podemos sumar 15 más 17. Hay unos que les va a salir así en la cabeza, hay otros que se van a demorar un poquito más: 15 más 17, a ver, 10 más 10 es tanto, 5 más 5 es tanto y le sumo 2 y se la suma. Y hay otros que lo van a hacer muy lento, pero al final lo van a hacer. Es importante esto cuando lo entendemos de esta perspectiva cognitiva, porque resulta que las capacidades cognitivas del ser humano se desarrollan hasta cierta edad. La agilidad. La inteligencia no, por eso no estoy hablando de inteligencia. Uno se vuelve inteligente hasta los últimos días de su vida. Pero la cognición, esta capacidad de hacer las cosas de manera correcta, capacidades mentales de hacer las cosas de manera correcta y rápida, se desarrollan hasta los 21 años más o menos. Y por lo tanto, es importante cuando yo estoy haciendo procesos de selección tener la capacidad de medir esas capacidades, valga la redundancia, de las personas. ¿Qué me permite entender esta capacidad cognitiva? La agilidad en la entrenabilidad y responder a las siguientes preguntas.
¿Puede esta persona pensar con rapidez? ¿Pueden aprender nuevas habilidades rápidamente? ¿Qué tan adaptable es esta persona? ¿Pueden hacer frente a las exigencias mentales del trabajo? ¿Podría esta persona ser un gran volador, es decir, de salir y proyectarse profesionalmente rápidamente? ¿Es esta persona alguien que soluciona problemas? ¿Hasta qué punto podemos desarrollar a esta persona mediante la formación? ¿Tendrá los desafíos necesarios? ¿Tiene la capacidad de manejar mayores demandas mentales en su rol? ¿Podría impulsar el cambio en la organización? ¿Ok? Lo interesante de esta evaluación que manejamos nosotros es que tiene un baremo para la cultura ecuatoriana. Es decir, que cuando evaluamos candidatos con GIA, los estamos comparando contra una realidad ecuatoriana y latinoamericana. Por lo tanto, no es una prueba que está evaluando cosas irreales o que responden a otros mercados. Que mide el razonamiento, la velocidad de percepción, la capacidad de manejar números, el razonamiento verbal, es decir, la capacidad de manejarse con palabras, y la visualización espacial, que es la capacidad de ubicar objetos en 3 dimensiones. Y finalmente, la última parte de este trípode del comportamiento humano es justamente el estilo conductual, y para eso nosotros utilizamos una prueba DISC que está también tropicalizada y que ha sido adaptada con relación a las palabras que utiliza a un vocabulario moderno. Con estas 3 herramientas uno puede efectivamente ponerle ciencia y objetividad a sus procesos de selección, y eso es lo que hacemos nosotros como organización. Cuando hacemos procesos de selección para nuestros clientes o con ciertos clientes que nos piden asesoría para mejorar sus procesos y sus diagnósticos de gente interna, o que simplemente utilizan nuestras herramientas para sus procesos de selección. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que logro con todo esto aquí? Lo que voy a lograr una vez realizado el onboarding de mis candidatos y cuando ya tengo personal trabajando en mi organización, poder combinar el perfil de las posiciones, el perfil de las personas con el performance de mis departamentos y del trabajo profesional de las personas. Porque esto de aquí me va a ayudar a entender dónde está mi pool de talento, es decir, cuáles son las personas que están dando resultados y tienen el perfil para una posición, y por lo tanto puedo proyectarlas profesionalmente. ¿Dónde está ese grupo de personas que hay que adaptarlas, hay que llevarlas a una nueva posición, o tal vez tienen poca motivación porque tienen el performance, pero no necesariamente tienen el perfil para una posición determinada, ¿ya? Y luego tenemos un diagnóstico relacionado con el coaching, el liderazgo y las herramientas que hay dentro de una organización, porque puedo encontrarme con personas que tienen el perfil. Estoy en el cuadrante superior izquierdo, ¿ya? Tienen el perfil, pero no tienen el performance, donde dice 20%, ¿ya? Entonces ahí me puedo encontrar tal vez con malos líderes, o mal coaching, o mal entrenamiento, o falta de recursos o herramientas. Y finalmente me voy a encontrar con personas donde no hay ni perfil ni performance. Por lo general equivalen al 40% de las personas dentro de una organización. Y cuando yo mejoro mis procesos de selección a través de herramientas y a través de lo que hemos ido conversando hasta ahora, efectivamente voy a disminuir este cuadrante principalmente. Este cuadrante, que es el cuadrante que me hace perder dinero. Para ir cerrando, consejos para la selección de personal, ¿ya? En primer lugar, establecer métricas de selección, ¿ya? Las estadísticas son el nervio de la guerra, y si yo no tengo buenas estadísticas para entender si mis procesos de selección van en el buen camino, definitivamente me voy a equivocar, ¿ya? Tengo que establecer cuáles son los objetivos del reclutamiento, tengo que establecer cuáles son los tiempos de reclutamiento, tengo que establecer cuál es mi tasa de rotación, es decir, cuántas personas quiero que se vayan de la organización todos los años para que haya cierta salud. Muy alto me perjudica, muy bajo también me perjudica. Cero es un problema. Quiere decir que en esa organización
no hay diversidad en primer lugar, la gente está en su zona de confort en segundo lugar, por algo no se quieren ir, si no hay diversidad y la gente está en su zona de confort, quiere decir que no me estoy apegando a la realidad del mercado y por lo tanto mi organización, la supervivencia de mi organización está definitivamente en peligro. Eh, Siguiente consejo, desarrollar tu presencia online, ¿ya? Tener su propio sitio web de postulación, tener un FAQ, es decir, preguntas y respuestas para postulantes que sea fácilmente accesible y una fuerte presencia en redes sociales y sobre todo en las redes sociales que efectivamente están más orientadas al tipo de trabajo que hago yo. Si yo soy una empresa financiera y quiero buscar a mis próximos candidatos en TikTok, tal vez no sea el medio correcto para buscar a mis próximos candidatos. Así que seguramente tengo que meterle cabeza a esta tercera parte de la presencia en las redes sociales, ¿ya? Siguiente consejo, construye tu marca empleadora. Una cosa es lo que tu empresa es y otra cosa es la imagen que proyectas. Yo puedo ser una empresa con marcas extraordinarias y con muy buena visibilidad de mis productos, ¿no? Muy buena acogida de los productos. Pero una empresa donde la gente diga, sí, ahí mejor no trabajar. Sí, porque no son muy buenos, la gente no está muy comprometida, la cultura empresarial no es muy buena, se sabe que el gerente general es un gritón, etcétera, etcétera. Entonces, es importante desarrollar la marca empleadora. ¿Cómo? Compartir los proyectos online de la organización, es decir, no solo las marcas, sino los proyectos de las cosas que se están realizando en la empresa, ¿ya? Para que de cierta manera inspire. Por ejemplo, hay empresas, clientes nuestros, que se están lanzando en implementar una nueva línea de producción con alta tecnología, con una inversión súper grande. Bueno, nadie lo sabe, ¿ya? Y si la gente no lo sabe, entonces no estoy inspirando a que candidatos buenos postulen de manera natural, ¿no? Permite que cualquiera postule cuando quiera, es decir, tener abierta mi pool de talentos, ¿ya? Ok, tú quieres trabajar con nosotros, postula cuando quiera. Alguna vez te vamos a llamar si eres bueno realmente. Ayúdate del testimonio de tus colaboradores, que tus colaboradores hablen bien de la organización, sobre todo a través de las redes sociales. Crea una red de antiguos colaboradores, ¿no? Hay gente que se fue de la organización, pero la considera una buena organización y quiere a la organización y te puede ayudar a generar una buena imagen de tu empresa. Mantén la presencia en redes sociales, siempre mantener la presencia en redes sociales, como le decía, no solo como marca, sino a nivel organizativo. Y para los que pueden visitar los medios de comunicación y promover la cultura de la organización. ¿Ok? ¿Dónde buscar nuevos contactos para candidatos a procesos de selección? Último consejo. Eh, Hazte miembro de grupos especializados en Facebook y LinkedIn. Postea oportunidades en foros especializados. Pídele a tus colaboradores que promuevan las vacantes. Aprende a usar hashtags en redes sociales relacionadas con lo que tú estás haciendo. Asiste a eventos de networking especializados y finalmente contacta a los gremios y cámaras. ¿Qué es lo que pasa? Sí, muchas empresas, como lo decía al inicio, buscan a sus candidatos eh, en portales tradicionales de la manera tradicional, pero en realidad la gente no necesariamente está en esos lugares. Hay gente que está en otros lugares buscando trabajo o que tal vez, como decía al inicio, no necesariamente estén buscando trabajo, pero tal vez estén abiertos a escuchar oportunidades, ¿ya? Entonces tenemos que tener la capacidad de salir a buscar de manera creativa candidatos donde estén los candidatos, siempre utilizando el canal correcto para contactar a esos candidatos. Si yo quiero vender un seguro de salud y me voy a la playa donde la gente está tomando el sol a repartir volantes de seguro de salud, nadie va a comprarme un seguro de salud. Pero si me pongo a vender cervezas en la playa, seguramente voy a vender bastantes cervezas. Sucede lo mismo con la búsqueda de talento. Hay que entender que
Nuestro trabajo es al mismo tiempo una venta, ¿ya? Estamos vendiendo un puesto y tenemos que saber venderlo. Y saber venderlo implica utilizar los canales adecuados. Si yo hago selección de personal y soy demasiado conservador, estoy en el negocio equivocado, ¿ya? Y esa es una de las paradojas de este negocio. Hay muchas personas que, para los que conocen de la metodología DISC, son de perfil alta S, alta estabilidad, que son más confiables, más tradicionales, más rutinarios. Son muy buenos haciendo selección de personal, pero tienen que hacer un esfuerzo para convertirse en personas de muy alta creatividad e innovadoras para salir y proactivos, que la alta estabilidad no es un perfil proactivo, para salir a buscar candidatos por otro lado, es decir, salir a buscar a los candidatos donde están. Si yo no tengo esa capacidad, este negocio, esta profesión de la búsqueda de personas, me va a resultar muy pesada. Y como siempre digo yo, sobre todo a la gente que trabaja conmigo, eh, el negocio del talento humano, la profesión del talento humano, es apasionante y sobre todo el área de selección de personal es en extremo apasionante. Si no me apasiona, estoy en la profesión equivocada y hay en talento humano muchas otras cosas más que hacer, ¿ya? Pero si uno le coge el gusto y toma cada proceso de selección como un nuevo desafío, como una nueva aventura, como una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, las cosas me van a salir bien, sobre todo relacionado con la comunicación. Con relación al resto, necesito tener un proceso claro, con indicadores claros y con la ciencia correcta para poder evaluar a mis candidatos durante el proceso de selección. Si yo no estoy evaluando de la manera correcta, mis procesos se van a caer. ¿Y qué quiere decir de la manera correcta? Con las herramientas correctas, porque no todas las herramientas son las mismas para todos los procesos de selección. Para ciertos procesos me va a interesar más entender los rasgos de personalidad de una persona y para otros procesos la capacidad cognitiva, su agilidad en la entrenabilidad. Y para otros procesos como los comerciales, tal vez con el estilo comportamental, con una buena herramienta, evidentemente, me va a ser suficiente. Y por otro lado está la ciencia. El día lunes estaba donde un cliente y que una empresa muy grande, familiar, muy interesante, pero claro, con un fundador de la empresa ya de edad avanzada. Entonces la persona que era el gerente y que era el hijo del dueño me decía, sí, pero lo que pasa es que mi papá no cree en esto de aquí, de la selección de personal. Y yo lo que le decía es lo que digo siempre. Esto no es un tema religioso, no es de creer o no creer, ¿no? Esto es ciencia. Y lo importante es tener los conocimientos y saber utilizar la ciencia correcta, las herramientas que tengan la investigación correcta, los baremos correctos y los certificados de calidad correctos para que tu proceso esté en buenas manos y tus resultados sean confiables. Herramientas en el mercado vas a encontrar cualquier cantidad de herramientas, pero hay que ver si lo que estás utilizando realmente te está dando los resultados adecuados. Y simplemente para cerrar esa parte y luego podemos hacer preguntas si quieren. Les cuento una pequeña anécdota. Hace unos días yo vivo en una urbanización, salí de esa urbanización para ir a una plaza comercial que queda cerca y salí caminando, ¿no? Un día en la mañana y de repente había un redondel y yo estaba caminando cerca de ese redondel y de repente atrás mío escucho un boom, ¿ya? Y era justo atrás mío. Y resulta que un tipo venía en una moto y en esos redondeles, en las esquinas, queda tierra y arena, ¿verdad? Sucio. Entonces, no calculó bien y se fue en la tierra y trató de frenar, derrapó y se dio con la moto en la vereda y boom, salió volando, ¿ya? Un accidente bastante tonto, pero la realidad es que el tipo salió volando. Y lo que me llamó la atención fue lo siguiente, y es que era un tipo que salía del día con una caja de cervezas. Eh, lo que me llamó la atención fue lo siguiente, la persona em, tenía la moto destrozada, ¿ya? La moto quedó hecha añicos, como que si hubiera sido una moto de plástico, y iba a seguramente
20 kilómetros por hora no más. Y aparte de eso, eh, aparte de que la moto estaba destrozada, el casco estaba destrozado, ¿ya? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque efectivamente cuando tú utilizas herramientas en un proceso de selección, muchas veces no ves, o sea, simplemente si yo tengo esta herramienta, la utilizo y ya está, y veo el resultado. Pero una herramienta psicométrica es como un casco de moto, ¿ya? Tú puedes tener ese casco que compraste en la bahía, que es un casco de plástico y que te sirve para que el vigilante no te multe cuando estás andando en moto. Y puedes tener un casco homologado de buena calidad. ¿Cuándo ves la diferencia? Cuando te estrellas. Cuando te estrellas con un candidato, cuando lo contrataste y a los 2 meses, 3 meses, viene el jefe de esa persona y te dice, Fernando, ese candidato es un desastre. Ya, el candidato que me pasaste es un desastre. Sí, pero es que yo lo entrevisté y todo bien, y le hice pruebas y todo bien con las pruebas, y verificamos su experiencia y su educación y todo bien, o sea, todos los filtros estaban correctos. Sí, pero tal vez no estabas utilizando ni los filtros adecuados, ni estabas haciendo las preguntas correctas, y tal vez tu entrevista fue sesgada, y tal vez tus herramientas que utilizaste para el proceso de selección no tenían la calidad y la ciencia adecuada para dar resultados asertivos. ¿Ok? Bueno, hay muchísimo más que hablar. Yo he hablado bastante el día de hoy, son las 10:20. Quisiera saber si tienen preguntas con relación a todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Qué preguntas tienen? Pueden escribirlas, pueden alzar la mano y vamos conversando. Yesenia Salazar tiene una pregunta. Yesenia, buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Yo tengo una pregunta. Mira, hace algún tiempo yo me reuní con una empresa de selección. Estábamos buscando un cargo y tú sabes que yo manejo el DISC, entonces para mí es importante conocer la personalidad y obviamente si es una persona que tiene un buen potencial, si tiene todas que Ujú, se pueda adaptar a la cultura de la compañía y obviamente a las características que nosotros buscamos en el cargo. Entonces yo me decía que no era necesario que hacían un proceso de selección básicamente por el tema de experiencia y que no era necesario poner un anuncio, sino que era una búsqueda en la competencia, ¿no? Yo ujú, ahí discrepé mucho porque para mí sí es muy importante el tema de saber el estilo de personalidad y ver si se ajusta, obviamente, al perfil que yo estoy buscando. Porque no es lo mismo si yo contrato, qué sé yo, un vendedor o una persona de atención al cliente que sea una I o una S o una D ujú. o una C. O sea, ahí vamos a tener después problemas y vamos a fallar en el tema de selección. En cuanto Claro. a la pregunta que yo voy, para mí es importante, ¿no? O sea, ¿qué tan trascendental es este hecho de este uso de estas herramientas con la finalidad de tener éxito en los procesos de selección? Mira, si hay alguien que te diga no es necesario, mi recomendación es sal corriendo. ¿Por qué te lo dicen? Eh, Te cuento una anécdota ya. Mira, hace un tiempo atrás me llamó un candidato que había participado en algún proceso nuestro, pero que estaba participando para otro proceso con otra compañía, ¿ya? De selección, otra empresa de selección, no éramos nosotros. Y él me decía, mira, participé en el proceso con esta empresa y ellos te hacen un examen de conocimientos, ¿ya? Entonces, claro, le habían vendido al cliente, no, nosotros vamos a hacerle un examen de conocimientos para saber si efectivamente tienen los conocimientos que tú quieres para el cargo. Y hacían el examen de conocimiento, pero como esta persona salió mal, la llamaron y le dijeron, necesito que hagas la prueba otra vez, ¿ya? Entonces, pero la persona ya tenía las preguntas, o sea que podía estudiar para dar las respuestas correctas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tú tienes empresas de selección de personal que no son profesionales y te dicen, no, 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 con la experiencia es suficiente porque hacen sus procesos basados en relaciones y basados en anuncios que publican en plataformas o en redes sociales y no tienen la capacidad de seleccionar bien, ¿ya? Es decir, hacer un buen discernimiento y buenos filtros. Entonces, al final lo que va a suceder es que ese proceso para esa empresa va a ser más rápido y más fácil. Los procesos, ojo, y esto que les quede claro a todos,
un proceso donde utilizas buenas herramientas y donde tu proceso de entrevista y de preguntas es más estructurado, al inicio va a ser más demorado. Te vas a demorar un poquito más. Vas a ver, te van a llegar más candidatos y te vas a frustrar más. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando tú contrataste a esa persona va a dar resultados y no vas a tener una alta rotación, tu rotación va a disminuir y los ingresos de la organización van a aumentar. Entonces, tu proceso se vuelve un poquito más complejo, pero los resultados son mucho más efectivos. Entonces, si te dicen, no, no hay que utilizar herramientas, sal corriendo. Es como que si una persona te diga, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un tratamiento para el colesterol. Ok, pero midamos el nivel de colesterol. No, no es necesario medirlo. O sea, quieres mejorarme la salud, pero no quieres saber cómo estoy, ¿ya? Entonces, al final del camino, ¿cómo voy a saber si realmente estoy mejorando? ¿Y cómo voy a saber dónde estaba? Es decir, no puedo entender cuáles son los síntomas. Y las herramientas te ayudan justamente para eso, para entender cuáles son las fortalezas de tus candidatos, cuáles son sus desafíos, dónde encaja mejor, va a encajar culturalmente dentro de tu organización, va a aprender rápido o no, se va a adaptar rápido a un nuevo rol. Entonces, son muchas respuestas que te va a responder la ciencia psicométrica de manera objetiva. ¿Ok? Belén Valareso tiene una pregunta también. Bueno, buenos días con todos, gracias. Más que una pregunta, sí quisiera ahí, ver cómo se podría mejorar. En diversas ocasiones, bueno, sí, he contratado varios procesos de selección con consultoras que utilizan esta metodología y la herramienta del DIS. Pero sí me he topado el tema que a veces como que en los informes colocan lo mismo y a veces, claro, nos pasan el informe y no todos somos expertos o sí sabemos normalmente el área de recursos humanos, pero cuando ese informe, por ejemplo, se le transmite a la alta gerencia o a las personas donde está generado la vacante, no lo entienden. Entonces, cómo poder ahí tal vez llegar a un acuerdo, porque a veces repiten lo mismo en los informes de los candidatos o uno les pide más información y envían todo el informe. Entonces, sí, o sea, más que es un comentario, ¿no? ¿Cómo se podría hacer ese tema? Porque a veces sí, el tema de los informes, yo considero, he tenido... Eh, varias experiencias con consultoras como que no lo manejan muy bien, este tema de los informes con respecto a las pruebas que dan los candidatos y al perfil que nos están colocando en el informe, ¿no? Belén, te voy a hacer un gráfico, ¿ya? Mira, supongamos que este es un gráfico disc, ¿ya? Me disculpas el dibujo nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una prueba tradicional DISC? Lo que va a hacer es que va a dividir el cuadrante en dos o tres segmentos de cada lado, ¿ya? Y efectivamente aquí cuando tú tienes esta alta I, esto es un texto, ¿ya? Y esto aquí es otro texto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Thomas? Thomas hace lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente tú tienes una prueba DISC y tú dices es igual que la otra y por eso es más barata, entre paréntesis. Eh, pero en realidad hay una gran diferencia en cuanto a la analítica que puedas obtener de un reporte determinado. En el caso de Thomas, nuestra herramienta que se llama PPA, Personal Profile Analysis, es una herramienta que tiene 10 millones de palabras de texto, ¿ya? Entonces, por lo general, los reportes no son iguales, son reportes súper detallados que te van a decir incluso si la persona tiene problemas financieros, tiene problemas en la casa, etcétera. Hay una pregunta de Víctor, Víctor, en un ratito más. Aparte de eso, entonces eso por un lado, Belén. Luego, para seguir respondiendo a esa pregunta, entonces en primer lugar, la herramienta que están utilizando es súper importante. En segundo lugar, el entrenamiento, ¿ya?
todos nuestros clientes tienen un entrenamiento internacional. Nosotros hacemos certificaciones internacionales que son de verdad certificaciones internacionales, son certificaciones latinoamericanas y todos los meses tenemos certificaciones. Y los clientes, consultoras y empresas privadas que utilizan nuestras herramientas están certificados. Y finalmente, el acompañamiento y el feedback que te da. En el caso nuestro, como empresa de selección y empresa especializada en psicometría, nosotros damos un acompañamiento y una explicación. Es decir, no te vamos a dar solo un reporte, sino que te vamos a explicar qué es lo que dice el reporte. Más allá de eso, Belén, nosotros siempre motivamos a nuestros clientes que no solo utilicen PPA, es decir, DISC, sino que combinen las herramientas y los procesos para que tu proceso al final sea de la más alta calidad posible. ¿Ok? A veces tú tienes empresas que simplemente te hacen una evaluación por tirarte un reporte. O sea, por decir, ya ahí está el reporte. Entonces te estoy haciendo la evaluación y yo soy súper profesional porque te hice una evaluación psicométrica, pero sabes leerla, sabes dar soporte, la herramienta es buena, etcétera. ¿Ya? Entonces eso te puedo compartir, Belén, con relación a lo que preguntas. Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿cómo están? Un Un gusto, gusto. un gusto. Muy buena la charla, por cierto. Yo Gracias. trabajo ahora en una empresa industrial, un grupo, bueno, es un grupo empresarial que tiene distintas divisiones. Ujú, Este, mm, bueno, y me he dado cuenta que todavía utilizamos las evaluaciones que son, como tú decías, tenías una diapositiva en la que tú hablabas de la escritura ujú. y de los porcentajes o el puntaje que tiene, creo que el máximo uno era sobre uno, que decías que la escritura tiene 0.00. Sí. Entonces, eso ahí sí quería volverte o volverla a revisar o que me aclares un poquito, porque hablaba de pruebas que son proyectivas, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, Sí. un HTP. Entonces, ¿por qué 0.00? Porque no tienen ninguna correlación, tiene cero correlación. Son pruebas. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? Importante lo que dice. Mira, por ejemplo, hablamos del hombre bajo la llave. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Es una prueba proyectiva muy eficaz en tratamientos psicológicos y psicopáticos. Es decir, cuando tú estás acompañando a una persona en un proceso psicológico, ¿ya? Es una prueba que si tú la sabes utilizar y estás entrenado, te va a servir porque conoces a la persona y vas a poder, dentro de un tratamiento y un acompañamiento, vas a poder interpretar lo que te está diciendo esa persona en esa prueba proyectiva, porque lo que sale en la prueba viene del inconsciente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú la utilizas en un proceso de selección? Esa prueba proyectiva no te dice nada, no tiene ninguna correlación. No quiere decir que sea mala, quiere decir que no te sirve en un proceso de selección porque en primer lugar no tiene confiabilidad ni validez, que son dos elementos esenciales en psicometría. La confiabilidad que me permite saber si efectivamente esas características que está evaluando la prueba las está evaluando como deben ser, ya es decir, que me está dando resultados a través de un proceso esquemático claro donde siempre me va a dar el mismo tipo de resultados. Por eso los algoritmos son importantes para esta prueba. Y en segundo lugar, la validez, porque me va a permitir entender si es válida para lo que yo quiero evaluar. Y en un proceso de selección donde yo no conozco a la persona, estoy utilizando una prueba proyectiva de la psicología estudiada para tratar psicopatías en el ámbito profesional, ¿ya? Y eso va a pasar con pruebas de escritura y con otro tipo de pruebas que se utilizan mucho todavía, tipo 16PF y compañía, que hoy día lamentablemente no tienen ningún nivel de correlación y no dicen nada sobre la persona. Entonces uno dice, ah, pero lo que pasa es que me estoy ahorrando un montón de plata porque te voy a tirar un número. Yo si utilizara evaluaciones psicométricas me voy a gastar $3.000, $4.000 y eso es hartísima plata. ¿Y cuánto te cuesta contratar a una persona equivocada? Claro, Ya lo vimos al inicio. Ahí tienes la respuesta. O sea,
Al final, mi empresa está perdiendo decenas de miles de dólares, a veces cientos, dependiendo del tipo de empresa, yo estoy comparando elementos financieros que no tienen nada que ver. Y claro, uno podría decir, sí, pero siempre hemos hecho así. Y no quiere decir que lo hayas estado haciendo bien, uno. Y dos, el mundo cambia. Y está cambiando muy, muy rápido. Y uno de los aspectos que tengo que tomar en consideración con relación a esos cambios, Víctor, es que antes sí, efectivamente, era bastante confiable confiar en la educación de las personas. Yo decía, mira, hizo una carrera en tal universidad y se demoró tantos años y estuvo en este colegio. Era bastante seguro. Hoy día no quiere decir nada. Lamentablemente, la educación en los colegios ha disminuido y la educación universitaria se convirtió en un comercio. Y todo el mundo tiene maestrías, está muy bien, ¿ya? Pero hoy día ya no quiere decir nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, la mayoría de empresas terminan su proceso de selección con la validación de la educación y la experiencia de las personas. Yo siempre le digo a mi equipo, ahí comienza nuestro proceso. Ese es nuestro filtro inicial. Nosotros estamos evaluando otras cosas. Nosotros estamos evaluando el potencial de las personas y estamos evaluando la actitud de las personas. Hoy día todavía no hemos hablado de actitud, no nos alcanzó el tiempo para hablar de un poco de cosas más, pero así es la vida. Tendremos que hacer otra pasada. Pero sí, o sea, el mundo ha cambiado muchísimo, las personas han cambiado, la sociedad ha cambiado y hoy día tenemos nuevas generaciones, entonces tenemos que equiparnos de otra manera. Voy a poner una imagen analógica triste pero simple. Antes podíamos tener policías en la calle con un tolete como un arma disuasiva para poner orden en la sociedad. Hoy día tienen que tener una metralleta. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y cambia la sociedad y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Así que es eso, Víctor, con relación a tu pregunta. Veo Muchas que gracias. Mónica tiene una pregunta escrita, dice, de los aspectos a evaluar o de las evaluaciones mencionadas, ¿cuál recomiendas para evaluar talentos, key talents, dentro de la organización? Eh, Mónica, hay varias respuestas. Por lo general, lo que nosotros recomendamos es una combinación de evaluaciones. Tenemos más, pero por eso presenté tres. Y es la combinación de las evaluaciones la que te va a permitir evaluar esos talentos de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En algunas empresas se crean viveros, ¿ya? De talento, un pool de talento, donde yo contrato, por ejemplo, trainees, chicos universitarios o recién graduados de la universidad que no tienen experiencia, ¿ya? Entonces necesito saber si tienen el potencial para convertirse en un talento en el futuro. ¿Con qué yo puedo medir potencial de manera confiable? HPTA para entender si en sus rasgos de la personalidad tienen esa potencia, como el ejemplo de MasterChef que les di hace un rato. Y en segundo lugar, GIA, que me permite entender esa agilidad cognitiva. Si yo tengo esas dos características, me puedo ir muy lejos. Y dentro de HPTI, que les decía, hay 6 rasgos que son súper importantes. Les comento cómo se desarrolló esta prueba. Esta prueba comenzó en una universidad en Inglaterra, donde un par de investigadores se hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo puedo predecir el futuro de éxito de una persona en una posición de liderazgo? Y dijeron, tiene que haber una manera donde yo pueda calcular que esa persona va a tener éxito sin necesariamente conocerlo. Entonces se hizo una investigación donde se utilizó una muestra real de líderes de altísimo nivel de grandes empresas a nivel internacional para identificar estas características de potencial de riesgo. Entonces, se evaluaron diferentes rasgos de la personalidad y al final se consideró que estos 6 eran los más importantes. Y de una gran muestra quedaron alrededor de 200 líderes que se les hizo un seguimiento durante alrededor de 5 años para ver si seguían siendo líderes de éxito, si la empresa cotizaba en bolsas, si tenía utilidades, si el salario aumentaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
realmente, ok, estas personas son líderes de éxito, lo sabemos. Bueno, vamos a ver cómo puntúan en su personalidad. Y a partir de ahí, HPTA lo que hace es comparar a tus candidatos con estas bandas donde tenemos a estos líderes de éxito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que te estaba dando de los trainees o chicos sin experiencia, vas a poder identificar si su personalidad está diseñada para tener éxito en el ámbito laboral, ¿ya? Y por otro lado, GIA, importante, los rasgos a medida que pasan los años, yo decía hace un rato, se estabilizan y no cambian más. Entonces, es un constructo estable la personalidad y como es un constructo estable, es muy confiable para predecir el comportamiento humano. Hay, por ejemplo, en el mercado de evaluaciones de inteligencia emocional que miden competencias emocionales, pero es interesante, es seductor, pero la competencia no es rasgo. Y como no es rasgo, te predice en el instante, pero no te predice el cambio, ¿ya? Y por lo tanto, va a ser mucho más difícil evaluarlo. Pero si estamos hablando de un rasgo, el rasgo te permite, a través de esta idea del constructo estable, predecir, ¿ya? Y por otro lado, capacidad cognitiva, indispensable, Mónica, la capacidad cognitiva del individuo, porque GIA es matador, es pasa, no pasa. Hay que entrenarse, hay que entender cómo funciona la prueba, pero es matador en el sentido que a veces tú dices, el candidato es buenísimo y le pasas GIA, un desastre. Y a veces uno puede frustrarse, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que cuando tú contratas basado en GIA, las posibilidades de éxito y eficacia de esa persona son altísimas. Entonces, GIA, capacidad cognitiva, porque la capacidad cognitiva de la que estamos hablando, que no es coeficiente intelectual, que es por lo general lo que evalúan las herramientas tradicionales en el mercado, es otra cosa, es inteligencia fluida. Esta capacidad cognitiva eh, me va a permitir entender qué tan rápido voy a aprender, qué tan rápido voy a adaptarme a un nuevo rol, un nuevo proyecto, una nueva tarea, una nueva cultura, una nueva organización, ¿ya? Entonces, qué tan adaptable soy desde una perspectiva mental, ¿ya? Y importante también, porque este GIA, esta capacidad cognitiva, también se va desarrollando en edades tempranas de la vida y a partir de una edad determinada ya no se desarrolla más. ¿Ya? No se desarrolla más en el sentido de que esa agilidad, por más que yo intente, va a aumentar, pero un poquito nada más. ¿Ya? Esto no quiere decir, una vez más, que la gente sea tan tonta o no, pero sí me va a ayudar a entender su agilidad y por lo tanto me va a ayudar a comprender esa posibilidad de éxito en el ambiente profesional. Y luego, Mónica, bueno. Esa es la base, pero eso nosotros lo combinamos con otras herramientas cuando hacemos diagnósticos. Por ejemplo, para ciertas posiciones en ciertas áreas le agregamos otra prueba de inteligencia emocional o estilo conductual a través de PPA. Y cuando evaluamos potencial de liderazgo, utilizamos un 360 personalizable que también tenemos. Entonces va a depender de lo que estás buscando, pero esa es la respuesta de base. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Una última pregunta. La última o nos vamos. O con eso estamos ok. Bueno, son las 10:42. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectado el día de hoy. La masterclass quedó grabada y la vamos a ir compartiendo con las personas que participaron y con otras personas que estuvieron inscritas también. Más de 100 personas el día de hoy. Pero en todo caso, muchísimas gracias por su participación. Para los que estén interesados en conversar con nosotros por diferentes tipos de servicios relacionados con el comportamiento humano en el ámbito laboral, estamos en su disposición, nos vamos a poner igual en contacto con ustedes. Les vamos a mandar un documento resumen de esta masterclass y les vamos a compartir también el video para que lo compartan con otras personas que no hayan podido asistir. Y bueno, nos vemos muy pronto y ya saben, si nos necesitan, estamos a su disposición. Un gusto. Chao con todos.